Sí, no, espérate. No. ¿Qué vamos a hacer, Mariana? Espérate, ya. Lo que pasa es que estoy haciendo una entrevista para hacer un proyecto en español de una persona que ha hecho algo pues en el mundo. Entonces te escogí a ti y te quiero hacer unas preguntas. Claro, contame tranquilita, vamos a hacer exactamente lo que vos digas, vamos a hablar de lo que vos quieras y si de pronto no soy claro en algunas de las cosas que diga, me podés interrumpir o me podés repreguntar, no tengo ningún problema y no tengo ningún afán, porque estoy aquí en la finca tranquilo, sin estrés y sin compromisos. Dale, gracias. ¿Qué es lo que más disfrutas al escribir un libro? Yo cuando empiezo a escribir no siento que estoy escribiendo un libro, porque muchas veces un inicio de una historia que puede ser de una novela o que puede ser de un cuento, puede que no sea un libro. Entonces yo lo primero que planteo es una pequeña unidad, un pequeño fragmento que es la historia que quiero contar. Por ejemplo, empecé a escribir la historia de una conocida mía que se le murieron dos esposos. Escribí y terminé haciendo el cuento. Después escribí la historia de una señora que se encontró un antiguo novio de la juventud que ya estaba muy viejo y muy deteriorado y ella sintió una impresión muy fuerte. Y así como esa, fui escribiendo 4, 5, 6, 10 historias. Cuando llegó un momento, descubrí que todas tenían un elemento común, que era historias de desamor. Eran historias en las cuales había un desamor o un mal amor o un mal encuentro con el amor, y ahí fue donde así apareció el libro. Entonces, yo no me invento un libro de entrada, yo me invento unas historias que muchas veces las empiezo como historias cortas. Por ejemplo, yo empecé a recoger chismes médicos, historias de cosas malucas que pasaban en los hospitales. Y empecé a escribir primero una página, después 2 páginas, después un cuento, después 2 cuentos, después 10 cuentos. Y al fin vamos en 3 novelas, que ya sí son 3 libros, que se llama Trilogía Perversa de la Salud. Y la primera es El Pabellón de la Mandrágora, la segunda es Si nos robaron la clínica, la tercera es Medicina bajo sospecha, que ya sí son libros, pero cuando los empecé a escribir, que fue tu pregunta, yo no estaba pensando en escribir un libro, estaba pensando en contar una historia y explorar los aspectos que me interesaban, que quería narrar en esa historia. Y las historias van cogiendo vida propia. Cuando uno es escritor, uno tiene una sensibilidad con los sentidos, con el oído, con los ojos, con la memoria, con lo que le han contado, con lo que uno ve en la prensa, con lo que uno ve y se imagina pasando por una calle. Entonces con eso uno elabora una historia que si coge vuelo y si tiene una buena estructura, termina en un cuento, en una crónica, en una novela o en un libro, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo siento, pero no los concibo como libros, sino como historias que tienen su propia personalidad. Yo empezaba en una novela que se llamaba Medicina bajo sospecha. En una página vi la historia de un médico que provocaba abortos en las pacientes. Y lo narré ahí y lo conté ahí en un minutico. Y después, pensando en ese caso, un profesor de literatura me hizo caer en cuenta que si yo cogí ese tema del médico que provocaba abortos y lo exploraba, podía salir una historia muy larga. Y empecé a explorarla. Entonces esa página que estaba en ese libro se volvió un libro entero que se llama El Expediente Monaguillo. Entonces es eso. Usted se deja llevar de las historias, las trabaja con mucha dedicación, con mucho criterio, con mucha corrección, y ahí pueden salir los libros. Entonces eso produce una emoción. Usted se mete en la historia, usted sueña con la historia, usted se levanta y piensa en ella, usted se acuesta y piensa en ella, usted está manejando y piensa, ve, voy a corregir esto, que lo escribí de tal forma y lo voy a corregir de otra. Entonces se va volviendo una experiencia muy excitante, muy reconfortante, muy estimulante, y uno cuando se la toma en serio se le vuelve una fiebre. A mí me han pasado historias de una vez con un libro que se llama ¿Qué me queda de ti si no el olvido?, que me lo comentó un señor de pe a pa. A mí me cogió fiebre para escribir el libro. Yo no había la hora de salir del trabajo y llegar a la casa para sentarme a escribir las historias que me había contado, y escribí un libro, hice una novela casi que en 20 días, por la fiebre que me dio, y la participé en un concurso y me lo gané, porque es que escribir produce todas esas sensaciones, todas esas emociones.
Escribir es muy estimulante y le produce un gran placer cuando uno está comprometido con el proceso de la escritura. Más o menos es eso. Bueno, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro como escritor? No, uno tiene que ser un permanente inconforme. Uno no puede ser un conformista y uno no puede quedarse quieto. Cuando usted se conforma y cuando usted cree que es mi mayor logro, quiere decir eso que de pronto no tiene unos futuros logros que pueda aspirar a ellos. Entonces yo no soy conformista ni pienso que tal fue mi mejor libro. Hay otros criterios. ¿Cuál libro se ha vendido más? ¿Cuál libro tiene más ediciones? ¿Cuál libro ha recorrido más lectores? Entonces yo tengo muchos libros que son distintos. Por ejemplo, yo tengo un infantil que creo que conoces, el de las jirafas. Me dijo Tomás que de pronto lo conocías. Sí, Por yo ejemplo, lo si vamos a tengo. hablar en términos de ventas, ese puede que no sea mi mejor libro. Puede que no sea el más literario ni el más riguroso. Pero si vamos a hablar de ventas, puede que sea el libro más vendido mío. Porque como ese libro lo tiraron en Argentina y fue producido en Argentina por una editorial muy poderosa que se llama Uranito, entonces ese libro lo tiraron al Ministerio de Educación de Argentina, de Chile y de Uruguay. Entonces ese libro se lo han leído cualquier cantidad de niños de Uruguay, de Chile y de Argentina, y no es mi mejor libro, pues es el más vendido, y eso cada año me pagan unas regalías y me las mandan, y ese libro lo han leído muchísimos niños allá, y aquí no lo conoce nadie, porque aquí en Colombia sí lo lanzaron, pero en una edición como muy limitada. Entonces aquí no le han hecho fuerza, pero allá sí le han hecho fuerza porque lo metieron al ministerio. Entonces los colegios de Argentina lo compraron, las escuelas de primaria, y muchísimos niños lo han leído. Yo creo que varios miles, porque ese libro lo han pagado bien. Entonces, por ejemplo, ese libro dio esa satisfacción de ser un libro vendido. Pero no he tenido con ese libro, por ejemplo, pues hombre, a mí sí me pagan, pero por ejemplo con ese libro no he tenido experiencias bonitas porque no las he experimentado en lo personal, porque ese libro se ha vendido es en Argentina, en Chile y en Uruguay. Y yo no he hablado con los muchachos, yo no he hablado con los estudiantes, yo no he ido a los colegios, no he tenido esa emoción de ir a discutir ese libro con la gente, como si me ha pasado aquí con otros. Yo el año pasado estuve en un colegio porque me nombraron y que el escritor adoptado. Y esos peladitos me hicieron sentir orgulloso con una cosa que es muy rara, que es con un libro pirata. Cogieron una novela mía que se llama El Pabellón de la Mandrágora y la piratearon. Y sacaron 500 ejemplares y los vendieron a 5.000 pesos. Y todos los niños lo tenían en la mano pirateado. Si te metes al Facebook mío, métete a mi Facebook, Emilio Alberto Restrepo, como en la tercera o cuarta entrada, en la última que tengo, aparezco yo con un libro parado en una escuela muy pobre de Manrique, con un libro. Ese libro es pirata. Y esos niños estaban felices, porque son niños muy pobres, compraron el libro a 5.000 pesos y normalmente vale 30.000 en las librerías, y lo compraron a 5.000 y querían que yo los firmara. Y yo les decía, no muchachos, no sean conchudos, hombre, ¿cómo me van a poner a firmar un libro pirata? Entonces nos reímos, hablamos muy bien, los niños estaban felices porque para un niño chiquito o pobre no tiene ninguna importancia que un libro sea pirata original. Entonces, por ejemplo, ese libro me hizo sentir orgulloso y feliz por una cosa que no debía haberme hecho sentir, que fue que me lo piratearan. Sí. Entonces mire que los libros cada cual tiene su vida. Entonces, la jirafa, mire cómo tiene su vida de ventas. En la mandrágora, mire que se vendieron más de 500 libros y yo no me gané ni un peso. Pero los peladitos todos lo tenían y me celebraban y conversaban conmigo y me preguntaban muchas cosas de los personajes que hay en ese libro, que son muy interesantes y muy llamativos. Entonces, mire, le estoy poniendo varios ejemplos de la forma como los libros le dan satisfacciones a uno. Yo, por ejemplo, tengo un detective que se llama Joaquín Tornado, que lo tengo ya en 7 libros. Entonces, mire la emoción. Yo empecé a escribir a Joaquín Tornado y yo escribía novelas de Joaquín Tornado y nadie me paraba bolas. Las editoriales no les interesaba, ni ninguna persona se interesaba por los libros, hasta que llegó una editorial que fue la de la Universidad Pontificia Bolivariana y publicaron el libro de Tornado. No, el primero fue el ITM y después Bolivariana, y ya van 7 libros. Entonces Wow. ya, si te metes a mi Facebook, vas a ver como una cadenita, como una flor de los libros de Tornado, en una sola foto los 7 libros. Entonces eso me produjo gran emoción, ver que un personaje que yo me inventé hace 15 años
ya está en 7 libros, que ya vamos a hacer hasta un guión de largometraje para planear una posible película. Qué Entonces hay que chévere. creer en las ideas locas. Lo que era una idea loca hace 15 años, que me publicaron libros de Tornado porque a nadie le interesaban, ya hoy está en 7 libros y ya puede que venga un guión de película. Entonces mire que eso produce una emoción distinta y le estoy hablando de 3 ejemplos distintos que producen 3 emociones diferentes. Y lo mismo con esas novelas médicas donde yo cuento las cosas horribles de la medicina, que se llama Trilogía Perversa de la Salud. ¿Por qué me produce emoción? Porque las 3 son 3 novelas aparte. Una se llama El Pabellón de la Mandrágora del 2005. Otra se llama Y nos robaron la clínica del 2018. Y otra se llama Medicina bajo sospecha del 2022. Son 3 novelas distintas. Y a un editor se le ocurrió que como las novelas estaban emparentadas por el tema de lo médico y del hospitalario, se podían unir en un solo libro. Entonces van a sacar un libro con las 3 novelas cerraditas, un libro gordo, bacano, pesado, poderoso, que se llama Trilogía Perversa de la Salud. Entonces mire otra forma distinta de emoción, que 3 novelas mías viejas que ya estaban por ahí con camino andado, van a volver a tener vida propia en un libro grande de 450 páginas que se llama Trilogía Perversa de la Salud, donde pretendo que la gente se impresione leyendo lo que aparece ahí. Entonces mire que cada libro produce una emoción distinta y uno los quiere como a los hijos, así como los papás tienen varios hijos y cada cual tiene cosas buenas y cosas malas, hay cosas de uno que le gustan más que cosas de otros y así. Y por ejemplo otro libro que llama Gamberros, que son historias de pícaros, pillos y malevos, que son historias de rufianes y de pícaros del barrio mío que es Belén. Yo me crié en Belén, yo no sé si su mamá lo conoce porque ese libro pues, fue muy vendido y se movió mucho y me gané una beca del municipio con el libro, pero me lo publicó una editorial que se llamaba Hilo de Plata. E Hilo de Plata se quebró y cerró la empresa. Entonces ese libro que se conseguía y que se vendía tan bien y que gustaba tanto, ya Ya no se no. consigue ni se vende nadie lo tiene, porque ya la editorial se murió. Entonces en la feria del libro, una señora que yo no conocía me reconoció y me dijo, ¿cierto que usted es el doctor Emilio? Le dije, sí. Y ella me conocía como médico porque era el profesor de una hermana de ella, de Sandra Serna, una ginecóloga muy conocida. Entonces me conocía como escritor y como médico. Y estamos hablando cuando me dijo, y el libro que más me gusta de usted es Gamberros. Entonces le conté esta misma historia, no, qué pesar, imagínate, ese libro me murió. Y yo no sabía que ella era la editora de una editorial de la Remington, yo no sabía. Entonces le dio una emoción y dijo, se murió, o sea que ese libro está sin distribución, o sea que no se consigue en librerías. ¿Y usted estaría dispuesto a que mi editorial lo publicara? Y me ofreció publicación de la Remington. Me salió de la nada, me salió de un encuentro en la Feria del Libro. Entonces mire otra emoción distinta que produce el libro, que ya va a salir el libro. Si te metes a mi Facebook, aparece un señor ahí que se llama Gilmer Mesa promocionando ese libro, un señor moreno de barbita, calvito, lo puse ayer o antier, donde aparece en la promoción que es escritor, hace del libro porque considera que es un buen libro. Entonces mire otra emoción distinta que me produjeron los libros. Ya le he contado como 5 emociones distintas con Sí. distintos libros, porque los libros tienen una vida propia, cada cual tiene su camino recorrido. Hay unos que gustan más que otros, a usted le puede gustar uno más que al que le guste a su mamá o a su prima, y los libros dan unas emociones diferentes. Entonces ahí le puse 5 ejemplos distintos de 5 emociones diferentes que me producen los libros. Listo. ¿Cómo logras manejar el tiempo entre ser escritor y médico? Es muy interesante porque fue por una decisión que tomé. Cuando yo tenía 30 y punta de años, 35 años, más o menos, yo no me acuerdo bien, yo era propietario de una clínica. Yo era un accionista mayoritario en una clínica aquí en Medellín y trabajaba mucho y tenía ganas de conseguir mucho dinero, porque eso es lo que uno piensa cuando está empezando a trabajar, pues, como recién graduado como ginecólogo. Entonces yo quería conseguir platica para estar cómodo, para pasar bien bacano. Cuando a los 35 años me ocurrieron un poco de cosas muy llamativas. La clínica se quebró, una paciente se murió y a mí me involucraron, me demandaron, me amenazaron de muerte, me pasó de todo.
Entonces yo estaba a los 35 años queriendo ser rico y queriendo ser famoso como médico y queriendo ser un tipo exitoso. Me encontré a los 35 años que no tenía plata, que estaba quebrado, que estaba amenazado, que estaba aburrido, y que no había hecho gran cosa de mi vida, porque era simplemente un médico, era conocido, me iba bien, tenía buena clientela, pero las cosas que yo quería en el fondo de mi cerebro y en el fondo de mi corazón no las había logrado hacer, que era estudiar mucha literatura, estudiar mucho cine y escribir muchos libros. Entonces yo no había hecho nada de eso, simplemente era un burro de plata que me había dedicado a trabajar. Y había luchado muchos años por trabajar y por conseguir plata y estaba quebrado y pobre. Entonces dije, no, yo me equivoqué, esto por este lado no me funcionó. Entonces, esa clínica la tuvimos que vender y yo tomé la decisión de no volver a conseguir trabajo. Entonces seguí trabajando en el hospital de Envigado, que es donde he trabajado siempre, pero ya no trabajaba a tiempo completo, sino que me bajé a medio tiempo, para que me quedara toda la mañana para la vida, para escribir, para leer, para hacer negocios, para conversar, para caminar. Yo, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio todos los días 1 hora y hasta esta mañana hice, porque tuve la oportunidad de dejar de ser un esclavo. Entonces dejé de ser un esclavo de la medicina, empecé a ejercerla por la tarde no más, con más calidad, porque ya no tenía afanes, ya no tenía exceso de trabajo, ya estaba analizando muy bien cada paciente, estaba muy preocupado porque las cosas me salieran bien para que no me volvieran a demandar. Y empecé a estudiar, entonces me metí a estudiar cine, me metí a estudiar guiones, seguí estudiando en los talleres literarios y empecé a escribir libros. Cuando tomé esa decisión no tenía sino un solo libro. Si usted lo mira en la lista de libros que yo le mandé a su mamá, para que las mire, porque usted tiene que saber con quién está hablando, ahí el primer libro es del 91, Textos para pervertir a la juventud. Y mire que hasta el 2004 yo no tenía más libros. Cuando tomé esa decisión de dejar de ser un esclavo y empecé a sentarme a escribir, a pensar, a estudiar, ya escribí otros 30 libros y de los cuales he publicado 22. Entonces quiere decir que dejé de ser esclavo de la medicina, empecé a combinarla. Por la tarde yo trabajo porque a mí me gusta mucho la medicina, pues su mamá y su abuelita han estado allá y trato de hacerla muy bien hecha, pero no soy un esclavo de la medicina ya. Trabajo por la tarde medio tiempo y por la mañana escribo, hago ejercicio, hago negocios. Entonces empecé a descubrir que tenía tiempo para hacer negocios, para comprar y vender casas, propiedades, apartamentos, fincas, y descubrí que ahí era donde estaba la plata. La plata no estaba en un hospital maltratándome y cometiendo y exponiéndome a cometer errores y enfrentándome a complicaciones, sino que la plata estaba en la calle, haciendo negocios. Entonces empecé a hacer negocios, a escribir libros y tomé la decisión que hoy me tiene aquí, que es trabajo medio tiempo y escribo el resto del tiempo y estudio. Pero en este momento me metí a la Universidad de Antioquia a hacer una especialización en literatura, que si yo fuera médico de tiempo completo o fuera esclavo como era antes, no hubiera tenido tiempo de estudiar. Entonces estoy estudiando literatura en la de Antioquia para meterle un poquitico de academia pues al asunto. Entonces es eso, es una cuestión de organización, porque uno en la vida tiene que hacer todo lo posible por lograr los sueños que uno se diseña. Porque si usted se equivoca, si usted se mete en un mal matrimonio, si usted se mete en un mal trabajo, si usted se mete en una mala profesión, si usted toma decisiones equivocadas, si usted le dedica todo el tiempo a una sola cosa, queriendo hacer otras, usted es un hombre infeliz, una persona infeliz. Entonces yo no quería ser infeliz, yo quería pasar bueno, reírme mucho, aprender mucho, andar mucho en la calle, viajar. Y entonces eso, la forma como diseñé en los tiempos me ha permitido que yo me pueda ir para la finca, que yo pueda trabajar, que yo pueda escribir y lo he hecho muy cómodo. Es eso, entonces por eso puedo ser médico y escritor, porque cuando era únicamente médico no tenía tiempo. Yo sí tenía las historias en la cabeza, pero no tenía tiempo de sentarme a escribir. ¿Por qué? Porque estaba trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, ¿a qué hora escribí uno? Y por la noche llega tan cansado que yo no era capaz de escribir. Entonces, cuando le saqué tiempo del trabajo, porque por ahí dicen que el trabajo es perjudicial para la salud. No, no me vaya a creer esto porque usted está muy jovencita y toda la vida le han dicho que usted tiene que trabajar y conseguir plata. Pero yo ya viejo lo puedo decir, ¿cierto? Yo ya puedo decir que trabajar en exceso es muy malo porque no lo deja uno
ser buen ser humano, no lo deja a uno crecer intelectualmente, no lo deja dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a los amigos. Entonces, por eso hay que equilibrar entre el trabajo, el estudio, la familia, los viajes, la plata, los negocios, la literatura. Tratar de tener un equilibrio más o menos sano. Esa es la idea. Yo creo que la pregunta que te voy a hacer ya como que me la medio respondiste, pero igual. ¿Qué género disfrutas más al escribir y por qué? Tengo muchos géneros y cuando estoy metido en cada género me la gozo. Entonces, por ejemplo, tengo novelas infantiles, tengo varias publicadas, tengo lo de las jirafas, pero tengo otras que no he publicado y me gusta mucho el género infantil, es muy graciosito, hay que mantener entretenidos los niños, entonces es un lenguaje muy especial. Me gusta mucho el género policial o género negro, el género de crimen, porque ahí tengo mi detective Joaquín Tornado, tengo otras 4 o 5 novelas de crimen, donde cuento historias de delitos, de crímenes, que también me gusta. Tengo género hospitalario, tengo al menos 3 novelas de la trilogía, pero tengo otras 2 que son de género hospitalario. El que te decía ahorita, el expediente Monaguillo, que muestra las aventuras de un médico abortador. Y otro que se llama Crónica de un proceso, donde cuento esa historia cuando me demandaron y todo lo que pasó desde el punto de vista de la demanda. Entonces tengo muchos géneros y me gusta escribir también sobre literatura, consejos de escritores, tengo varios blogs, tengo un blog que se llama Emilio Restrepo donde publico todo tipo de artículos, escribo cosas de ciudad, trato de ser variado para no encasillarme en un solo género. También escribo novelas normales que no son policíacas o que no son hospitalarias, novelas de amor, novelas de humor. Hay una que llama ¿Qué me queda de ti si no el olvido? Que es una novela de amor, humor. Tengo otra que se llama Moradictos, que es de desamor. Tengo cuentos de amor y desamor. Tengo cuentos de pillos, pícaros y malevos, que son puro barrio. O sea, tengo una variada gama porque quiero experimentar muchos frentes, ¿cierto? Espérate un Ujú. momentico. Mari, ¿me regala tinto, porfa? Entonces estoy como en todos esos. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo la tesis de grado para la especialización, estoy escribiendo guión de películas. Entonces estoy muy contento escribiendo un guión, que es una cosa muy rara para mí, para hacer la película. Entonces estoy encarretado con eso. Uno Y se es la va. primera vez que escribes un guión. ¿Qué escribo qué? Un guión. No, había escrito ya guiones cortos, había escrito un guión para un corto que se llama Un televisor full color. Si buscas en YouTube, hay un cuento que yo leo que se llama Un televisor full color. Y eso, la historia, son las aventuras de unos pelados ladrones que se robaron un televisor. Y es muy gracioso y pasan muchas cosas charras. Entonces alguien me dijo que de ahí podía salir un corto. Entonces hice el guión de cortometraje, pero no he conseguido quien me lo filme, porque eso pues vale platica, ¿cierto? Entonces ahí lo tengo. Y hay otro que se llama Pétalos, que es otro corto que también hice, que tampoco se ha filmado, pero también lo escribí. Entonces yo ya hice curso de guiones y he escrito cortos. Pero largometraje, película larga, sí es la primera vez que lo estoy haciendo y estoy muy encarretado, muy encarretado. Entonces, escribir cuando uno ya lo toma como un oficio serio es muy placentero, pero hay que dedicarse, pues, hay que sentarse a escribir y mientras la gente está tomando trago en la finca, usted está escribiendo y mientras la gente está de pronto en reuniones sociales o en cosas, usted está escribiendo, entonces uno te la tiene que tomar en serio, pero uno la disfruta. Eso es una cosa muy placentera. Gracias. ¿Cómo te surgen las ideas de tus libros? Las ideas parten o de motivaciones exteriores o de motivaciones interiores. Exteriores son lo que pasa afuera, lo que le ha pasado a fulano, a este que le robaron un cuadro, a este. Por ejemplo, ¿de dónde salió un libro mío que se llama El primo y el timo? Un primo mío me robó 200 millones de pesos. Un primo hermano, gran amigo, mejor amigo. Me robó 200 millones. Entonces yo le escribí un libro contando la historia, El primo y el timo, cuento cómo pasó todo y ya le meto fantasía. Entonces las historias salen de lo que pasa afuera o de lo que me pasó a mí. Las historias salen de las noticias. Por ejemplo, en Bogotá mataron unos chinos, una parejita de chinos viejitos. Entonces yo escribí un libro que llama ¿Alguien ha visto el entierro de un chino? Donde explico mi teoría de ese crimen. Y así por el estilo, las ideas salen de afuera, de lo que pasa en el mundo exterior o de adentro, cuando uno
y se inventan las cosas basado en experiencias personales, o empieza uno a explorar de aquí para adentro, en ese imaginario que uno tiene en la cabeza, en las experiencias de uno, en todo lo que uno ha vivido, leído y conversado, y de ahí salen historias que uno no sabía que tenía. Yo he escrito cuentos que cuando me siento en el computador yo no sé para dónde van. Hay cuentos que sí sé para dónde van porque le hago una planificación y le hago como un esqueleto y lo desarrollo, pero hay cuentos que yo no sé para dónde van. Yo hace poquito escribí el cuento yo quería escribir el cuento de una venganza y empecé a escribir un cuento de un tipo que se estaba vengando y en la segunda página descubrí que era un minusválido y yo no sabía en la primera, cuando inventé el cuento yo no sabía que ese man iba a ser un minusválido y me lo encontré. Entonces dije, uy, este man tiene que estar tullido. Y después me empecé a inventar unas cosas que yo quedé asombrado, porque fue un cuento no planeado, sino que yo empecé a investigar para adentro. Entonces uno mira para afuera y coge lo de afuera y lo escribe, como me lo contaron o como uno lo tergiversó. Pero también hay historias hacia adentro donde uno empieza a descubrir cosas que lo sorprenden a uno porque quedan bien. Entonces de ahí salen las ideas, ¿cierto? De afuera y de adentro, de las lecturas, de las películas que uno ha visto, de las historias que le han contado, de las anécdotas, de los chismes, de las interpretaciones que uno haga del mundo. Entonces usted está parado aquí y ve que en una ventana hay un par de hombres parados en esa ventana. Y usted se puede imaginar de ahí para atrás todo lo que quiera. Entonces uno dice, ve, ¿qué pasaría si ese par de hombres empiezan a besarse? Y mentiras que son hermanos. Entonces uno dice, bueno, no son amantes, ni son homosexuales, son hermanos. Pero usted se puede inventar lo que quiera, porque la mente es de uno y uno puede inventar lo que quiera. Entonces uno empieza a inventarse, o pueden ser un par de secuestradores en esa ventana que tienen un señor encerrado adentro, encadenado. Entonces, miremos un par de hombres en una ventana y empecemos a pintar escenarios. Son un par de hermanos, son un par de secuestradores, son un par de amantes, o son un par de detectives que acaban de entrar a esa casa buscando unos indicios o buscando unas pistas y se Qué asomaron por la chévere. ventana a ver si alguien había venido. Entonces mire que un par de hombres parados en una ventana pueden ser 4 historias completamente distintas. La primera, la de los hermanos, no es que sea tan importante, pues porque no pasa nada con un par de manos parados en una ventana, pero un par de amantes, un par de secuestradores o un par de detectives sí pueden ser muy interesantes, ¿cierto? Ujú. Mire que esto plantea un universo que usted es la que lo abre. Mire que ahí le planteé 4 historias. En este minuto usted las puede desarrollar y invéntese cosas. Esa es la importancia de la creación. Entonces uno muchas veces no sabe para dónde van las ideas y simplemente las explora y ellas van saliendo. El ejemplo Sí. que le puse que no lo conocía, el par de muchachos en una ventana, es muy ilustrativo de los caminos que recorre la imaginación en el momento de crear un texto literario. Usted misma vio que pueden salir 4 historias distintísimas de una imagen en una ventana. Eso lo hicimos, eso se ha hecho varias veces en estos días, hace como un año, que también está en mi blog. Me pusieron un cuadro de un muchacho cuidando taxis, un muchacho de esos trapitos del centro, con trapo rojo, que cuida el taxi. Bien cuidadito, patrón, bien cuidadito. Y decían, cuéntenos historias con ese cuadro. Y yo me puse a contar 3 historias del mismo tipo parado, un tipo parado. En el cuento número 1 era un cuidador de carros. En el cuento número 2 era un detective disfrazado de cuidador de carros que estaba haciendo inteligencia en el barrio para vigilar lo que estaba pasando. Y en el cuento 3 era un iniciador de secuestros. No, no era cuidador de carros normales, ni el 2 ni el 3. Búsquelo en el blog. Son cuenticos de media página. Se llama Bien Cuidadito Patrón. Y ahí usted va a notar lo que es la creación literaria. A mí me tiraron una foto de un taxista, de un cuidador de carros, y ahí salieron 3 historias. Búsquelas ahorita. En el blog Ujú. mío, creo que se llama Bien Cuidadito Patrón, no me acuerdo bien. Y ahí está la foto que le estoy diciendo del cuidador de carros y las 3 historias chiquitas que planteo. Y entonces eso funcionó hasta el punto de que en Jericó, en el museo que hay allá, pusieron la foto del cuidador de carros y pusieron los 3 textos míos. Los pusieron allá en el museo. ¿Ah? Muy chévere. Sí, no, eso es muy Como, interesante. Eso es un universo completo que se va abriendo, se va expandiendo y puede ser muy rico. Si usted lo hace con gracia y si usted lo hace con algún talento y sobre todo con consagración y estudiando,
a manejar un buen lenguaje, a no repetir los temas, a castigar bien los textos para que queden gramatical y ortográficamente bien hechos. Usted puede sacar cosas muy provechosas. Entonces, si quiere le pongo de tarea, búsquese ese cuento que se llama Un televisor full color, anótelo ahí, lo busque en YouTube, Un televisor full color, y busque en el blog Bien Cuidadito Patrón. Y le cuento, ahí le cuento dos ejemplos de cómo la creación literaria coge por distintos caminos, fuera del ejemplo que le puse pues de los muchachos en la ventana, para que más o menos explore lo que es la creación literaria, ¿sí o no? Muy chévere, porque pues tú no te imaginas todo lo que puedes escribir con esto. Sí, no, eso es un universo completo. Bueno, ¿cuánto te demoras, pues más o menos, en escribir una historia y cuál es el proceso de ello? No, eso no tiene ningún método ni ninguna consistencia. Hay historias que salen de una. Yo ahorita te contaba que yo escribí una novela en 20 días, un mes, cuando me contaron una historia tan bien contada y tan graciosa y tan redonda, que en un mes la escribí completa y me gané un concurso. Y tengo otra novela que llevo como 20 años escribiendo y no la he podido terminar, porque no me ha dado punto, no le he podido encontrar el tono. Los personajes me quedan malos, las historias son cachuchas. La pongo a leer a gente y eso no le gusta a nadie. La mandé a la Universidad de Antioquia y me la devolvieron, la mandé a AFI y me la devolvieron. Entonces la tuve que volver a escribir, no he podido con esa novela, no he podido encontrarle ni el título, tengo como 4 títulos y no he podido saber cuál es. La danza de las hienas, El tren de los malditos, Cicatrices, Un espía cercano. Tengo como 4 títulos y no he podido encontrar ni el título, o sea, el ejemplo es ese. Hay novelas que salen en un mes, el cuento del tullido lo escribí en una sentada en 2 horas y son 4 cuentecitos cortos. El cuento de Bien Cuidadito Patrón que usted vio ahí, el que usted va a ver ahorita, me demoré 2 horas haciéndolo. Y tengo cuentos que me demoro 15, 20 días y vuelvo y lo leo y le cambio la mitad. Y vuelvo y lo leo al mes y vuelvo y le cambio. Y al año vuelvo y le cambio y no quedo contento nunca, porque es un cuento que no quedó bien terminado. Entonces se puede presentar pues ese tipo de situaciones donde a veces fluyen demasiado bien las cosas y otras veces donde no fluyen y usted se encuentra como bloqueado. Entonces es mejor parar, dejarlo enfriar, volver después. En cambio hay otros que desde el primer momento salen derechos. Entonces eso no tiene ninguna consistencia y todos los cuentos, las narraciones, escritos tienen su propio camino y tienen su propia vida. ¿Y cuál es el proceso de escribir? Hay varios procesos. Hay unos que son por imitación. Entonces, por ejemplo, cuando me ponen el cuadro ese del cuidador de carros, entonces le dicen a uno, escribe un cuento sobre eso. Entonces, ese proceso es muy simple. Usted mira el cuadro y se imagina las historias y arranca a contarlas. Pero hay otros que son muy elaborados, que necesitan lo que llaman una escaleta o un esqueleto, que es como una columna vertebral de la narración, donde usted dice, a ver, voy a contar la historia de este guerrillero. Entonces, ¿este man dónde nació? Este man, ¿cómo fue la infancia? ¿A los cuántos años se murió la mamá? ¿A los cuántos años murió el papá? Entonces usted anota todo eso. Él tenía una hermanita, ¿qué pasó con su hermanita cuando los papás se murieron? ¿Qué pasó cuando entró a un sindicato? ¿Qué pasó cuando lo llevaron a hacer una misión? Entonces usted hace lo que llaman una escaleta, que es en colocar en renglositos con pocas palabras los hechos. O sea, el día que le tocó cuidar a un secuestrado, eso es simplemente una frase, pero ahí usted desarrolla toda una historia. Entonces, ¿qué hace uno durante la escritura? En ese planeamiento que usted hizo, en esa lista de cosas, de hechos que van a pasar en la novela, que es la escaleta, usted empieza a desarrollarlos y empieza a escribir. Usted va escribiendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y después dice, ay, pucha, se me olvidó en el capítulo 1 el día en que le tocó ver tal cosa. Entonces se devuelve y anota y mete ahí cosas. O anota ahí un recuerdo y dice, no, esto no va bien en este capítulo, hombre, no, aquí no va bien. Yo creo que es mejor ponerlo en el capítulo no sé qué, entonces corta y pega. Entonces usted hace una estructura, cuando es una novela larga y estructurada, hace una novela diseñada, una novela de diseño, pero otras veces simplemente usted arranca a escribir con fiebre. Por ejemplo, vamos a escribir medio escritura automática, vamos a contar 3 cuentos o 4 cuentos con los muchachos parados en esa ventana. Entonces usted arranca. En el primero que son los hermanos,
planteando para que sea interesante, pues porque los hermanos hablando no es muy interesante que digamos, pero usted hace tiene que plantear un conflicto y tiene que plantear unos hechos que pueden involucrar un par de hermanos. O sea, ya le contaste a mi mamá que te van a echar de la universidad, o ya le contaste o qué vas a hacer con qué vas a hacer con esos 2 celulares que tenés ahí, le dice un hermano al otro, esos son robados, vos te estás volviendo un ladrón. 2 hermanos hablando de su propia problemática. Entonces, mire que ahí ya sale una historia. Mire, mire que ya salieron 2 historias más. Los 2 hermanos, el uno hablando de que si ya le contó a los papás que lo van a echar de la universidad, o que si es de verdad que lo están persiguiendo porque se puso a prestar plata, o porque está consumiendo vicio, o porque tiene unos celulares robados en el cuarto. Entonces, un par de hermanos que no tienen muchas cosas interesantes que decirse, se pueden volver muy interesantes si usted las explora. Entonces ya usted empieza a escribir cualquiera de estas historias. Entonces mire que ya nos está complicando la historia de los hermanos, pues de los par de tipos en la ventana. Ya los tenemos con robo de celulares, ya los tenemos con consumo de vicio, ya los tenemos con que lo van a echar de la universidad y así por el estilo. Entonces, yo no estoy planeando nada. Mire que yo no he planeado nada de eso, pero empiezo a buscar el camino. Entonces yo arranco a escribir, arranco. Eso se llama escritura automática, donde usted suelta todo y a veces descubre que hay historias muy interesantes que usted no conocía dentro de usted. Entonces ahí es una historia no planeada, partiendo de una imagen que son un par de muchachos, en el cuento número 1. En el cuento número 2 son un par de pillos cuidando un secuestrado, que el uno está nervioso y el otro está bravo. Hombre, no, es que los patrones no nos quieren pagar la plata que es, hombre, yo no sé, yo mejor me voy de aquí porque es que viene la policía y nos cogen y esos manes no nos quieren pagar. O el otro dice, no, es que yo tengo mucho miedo porque yo tengo 2 niños recién nacidos y mi esposa está enferma. Entonces yo estoy aquí por plata, pero yo necesito esa plata rápido y no me pueden coger porque mis niños están muy chiquitos y se me meten a la cárcel y están cuidando un par de secuestrados. Entonces mire que no hemos planeado nada y ya salieron otras 2 historias. Entonces es como eso. Hay historias que se planean y hay historias que no se planean. Y ya usted simplemente tiene que tener la disciplina para escribir, el talento para descubrir qué parte de la historia debo contar y cuál no debo contar, y la paciencia para corregir y que quede bien presentado el texto que usted eligió escribir, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿quién o qué fue tu inspiración para empezar a escribir? ¿Qué no qué? ¿Quién o qué fue como tu inspiración para empezar a escribir? ¿O qué cosa? No sé. Yo creo que fue la lectura, porque nosotros cuando estábamos niños hace muchos años no existía todo lo que ustedes tienen ahora, que hay internet, que hay YouTube, que hay redes sociales, que hay Netflix, que hay todos esos canales. Nosotros cuando estábamos chiquitos no teníamos ni un solo canal de televisión y empezaba a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué hacíamos los niños de nuestra época? Que yo soy mucho mayor que su mamá. ¿Qué hacíamos los niños? Jugar. ¿Y qué más? Cuando nos entrábamos, leer. No teníamos nada más que hacer. Jugar, leer y los fines de semana o de vez en cuando ir a un teatro de esos de barrio que a usted no le tocaron tampoco, que en el barrio nuestro había un teatro. Entonces eso empezó a tener una gran fascinación por las historias. Entonces a mí me gustaba escuchar historias de mi familia, de mis amigos, de los gente del barrio y me gustaba contar historias y empezamos a descubrir que íbamos al cine y yo veía una película que duraba 1 hora y media, lo que duran las películas más o menos, y cuando salíamos a contarla por el barrio nos pasábamos 3 horas contando la película, hablando mierda, hablando bobadas, hablando cosas charras, exagerando, diciendo mentiras, para entretener a los amigos o para que los amigos nos entretuvieran a nosotros. Entonces ahí empezaron a aparecer las historias como vínculo con el amigo, con el compañero, con todo el mundo, porque ahora los pelados no necesitan hablar. Mire que usted se sienta con sus 5 mejores amiguis, ustedes se sientan en una cafetería y cada cual en su celular así, cada cual en su celular así y nadie habla, no tienen nada que hablar. ¿Para qué van a hablar si pueden chatear? Incluso estando en la misma cafetería, chatean la una con la otra. Entonces, ahora eso no es culpa suya, simplemente fue la generación que les tocó. Por nosotros no teníamos eso. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Hablar. Lo más incómodo que le podía pasar a uno cuando estaba pelado era quedarse callado. Entonces se quedaba callado y qué silencio tan aburridor, no, qué pereza. En cambio, ¿qué había que hacer? Contar historias permanentemente. Entonces de ahí salieron la necesidad de contar historias, pero como yo me volví lector muy temprano, porque en mi familia se leía mucho, y todos mis 2 hermanos y yo somos muy lectores, porque mi mamá y mi papá eran muy lectores, leíamos, entonces empecé a descubrir que las historias eran muy emocionantes, no solamente contarlas, sino leerlas, y después me dio por empezar a escribir historias. Entonces yo empecé a escribir las historias, al principio no me salían, o al principio yo estaba muy ocupado estudiando medicina,
pero empecé a descubrir que además que era mejor las historias mías cuando yo las contaba como conversador que cuando las escribía porque no me quedaban tan bien. Entonces ya me metí a estudiar literatura y me empecé a estudiar en un taller literario donde me enseñaron a escribir historias, cómo se hacen, cómo es el principio, cómo se diseña un personaje, cómo se hacen los finales, cómo se cuenta, que no se cuenta, que sí, que no. Y ya empecé a motivarme por la escritura y como rápido en el taller me empecé a ganar concursos. Quedé finalista en un concurso de novela que era el Álvaro Cepeda Zamudio con un libro que se llama Los Círculos Perpetuos. Me gané el de novela del municipio con El Pabellón de la Mandrágora. Me gané el de Envigado con ¿Qué me queda de ti si no me lo olvido? Empecé a ganar como concursitos, entonces me motivé mucho porque me empezaron a publicar los libros. Entonces es muy emocionante que usted escriba un libro y que a los 15 días un concurso se lo publique a uno y lo inviten a la Feria del Libro de Bogotá a exponer eso delante de gente que no lo conoce a usted y a firmar y a hacer todas esas cosas que hace uno cuando está publicando libros. Entonces descubrí que puede ser maravilloso y muy emocionante el oficio de la escritura, ¿cierto? Entonces por eso me metí en este rollo. Chévere, no me lo esperaba. Si tuvieras que elegir entre ser médico o ser escritor, ¿cuál elegirías y por qué? No, 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 no es una pregunta real, porque yo creo que nunca tengo que escoger entre esas dos cosas. Yo quiero seguir haciendo las dos, porque las dos me gustan, las dos me emocionan. Siendo médico me ha ido muy bien, me permite explorar un aspecto de la compasión humana, del dolor humano, del sufrimiento humano, que me permite llegar al alma del otro, al interior del otro, ayudarle al prójimo. Me ha gustado siempre. Entonces, yo como que no tendría que escoger. Ya cuando esté mucho más viejo, que no sea capaz de operar pacientes o que ya esté muy inseguro o que no me dejen operar por viejo o porque estoy tembloroso o enfermo, pues me dedicaría a escribir si la inteligencia no me falla, porque a cualquiera le puede dar un derrame, a cualquiera le puede dar un infarto, a cualquiera le puede dar una locura, una demencia. Entonces, mientras yo esté en capacidad, voy a tratar de hacer las dos. Incluso cuando no sea capaz de operar, pacientes, puedo seguir haciendo consulta y ayudando a los pacientes en consulta aunque no lo opere. Puedo seguir haciendo asesorías virtuales como hago yo por internet en las empresas. A mí me llaman y me piden opiniones médicas y yo hago lo que llaman teleconsulta virtual y asesoría médico generales. O puedo seguir haciendo análisis de casos médico-legales, de demandas que le hacen a los médicos, y para eso no necesito operar y no necesito atender pacientes, simplemente necesito tener un computador y estar más o menos inteligente, pues, por lo menos pensante. Entonces, no, yo quiero seguir ejerciendo las dos hasta que pueda, a su nivel. Ya si no puedo operar, me dedico a consulta. Si no puedo dar consulta, me dedico a lo virtual. Porque la medicina me ha gustado mucho y llevo demasiados años en ella. Yo empecé a estudiar medicina a los 16 años y tengo 58. Entonces llevo toda una vida ejerciendo y viendo medicina. Ya es lo que me gusta y lo que sé hacer. Y lo mismo la escritura, me produce mucha satisfacción, mucha emoción y muchos cosas muy gratas, gratificantes. Entonces yo quisiera hasta que esté viejito o tenga capacidades ejercer las dos hasta donde pueda. ¿En qué momento empezaste a escribir? Yo empecé a escribir, usted sí me cree que el de las jirafas, usted lo conoce, ¿cierto? El de las jirafas. Sí. Lo escribí cuando yo tenía 14 años. Ese cuento No. lo escribí cuando tenía 14 años, se lo juro. Lo escribí, o sea, yo vengo escribiendo hace mucho, lo que pasa es que no sabía escribir. Pero ahora ya adulto, ya después de los 40, cogí ese cuento que lo tenía por allá todavía en cuaderno, en un cuaderno, cuando tenía la letra bonita incluso. Lo tenía en un cuaderno y dije, ve, este cuento sigue siendo bacán. Entonces cogí unas historias de cómo le creció la trompa a los elefantes, de cómo le creció la caparazón a las tortugas, así como de cómo le creció el cuello a las jirafas. Empecé a contar esas historias y escribí 3 o 4 cuentecitos de animalitos pendejitos explicando esas cosas, como una suerte de pregunta científica escrita desde lo literario humorístico. Entonces, ese libro lo escribí a los 14 años, esa historia, pues. Entonces, desde esa época estoy yo. Lo que pasa es que escribí 1 o 2 cuentecitos, o 10, todos muy malos. El de la jirafa quedó ahí, no fue tan malo, quedó ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más hice yo? Y ya después, cuando me gradué de médico y cuando me gradué de ginecólogo, yo quise meterme un taller a estudiar. Ya tenía 30 y punta de años. 30 y entonces ya me metí a un taller literario, a
a escribir ya con método, a escribir ya con enseñanzas, a escribir ya con instrucciones. Porque antes escribía muy a la loca, como cuando escribe uno cuando tiene la tuya, que uno escribe cualquier cuentecito, la historia puede ser buena, pero si uno no tiene los elementos claros, puede que no le quede tan buena. Entonces ya empecé a escribir con método después de los 30 y punta, pero yo ese cuento te lo pongo de ejemplo que lo conoces, ese es de los 14 años. Que toda tu vida has escrito, solamente que no como así súper bien. ¿Cómo? No te escuché la O última sea, pregunta. como toda tu vida, o sea, no es una pregunta, es como, o sea, que toda tu vida has escrito. Yo creo que sí he escrito desde que estaba pelado, pero no, pero antes lo escribía era como por diversión, como por desahogo, como por escribir cositas. Pero así ya, como profesional, como con método, fue después de adulto, ya era especialista. Cuando empecé a escribir, digámoslo que desde el año 2000, o sea, hace 20 punta de años, escriba, casi todos los días, corrija, casi todos los días, publique una o dos veces al año. Y así, ahí me he ido yendo. O sea, he tenido ganas de escribir desde pelado. Desde pelado he escrito cuentos por ahí pendejitos. Y mentiras que yo cuando tenía por ahí 20 años también me gané un concursito, un concursito con un cuento que se llama Recochar es una nota. Pero ese no es tan buen cuento. Yo ahora lo leí después de viejo y es un cuento malo, un cuento pendejo. Pero escribí pues en su momento, ¿cierto? Pero con métodos después de los 30, 35 años, ya adulto. Bueno, esas eran todas las preguntas que tenía para ti. No, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a hacer como una redacción, un texto? ¿Qué vas a hacer? Ajá, es como sí, una redacción de esto y ya se lo doy a la profe. Ah, bueno, si querés me lo mandas al correo cuando lo tengas ya listo, yo lo leo al final, como por ver una forma, como me puede ver una pena. ¿Vos cuántos años tenés? 12. Eso, muy interesante para mí ver cómo me percibe una muchachita de 12 años. Bacano. Entonces, cuando tenga el artículo me lo manda. Y si quiere, y si me da el favor, bregue, mándame esta entrevista si quiere y la podemos poner en el canal mío de YouTube sin ningún problema. Dale. Entonces me la manda ¿Por dónde? por emiliorestrepo@gmail.com. Listo, yo te la mando. Listo, muy bien hecha la entrevista, muy claras las preguntas y muy concretas y muestran mucho al personaje que estás entrevistando, muestran mucho lo que le tenés que sacar a un escritor. Está muy bien, a mí me parece muy bien. Muchas gracias. Listo. Entonces me mandás, por favor, el correo Emilio Restrepo Gmail, me mandás el escrito y me mandás la copia de esta grabación. Listo. Listo, todo bien. Chao. Si Sí, tenés que preguntarme algo, me escribís o me volvés a llamar, no hay ningún problema. Le decía a la mamá que me busque. listo. Chao, Salude. Hasta gracias. luego.